Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este florero. El florero está compuesto de 13 cuadrados realizados de la misma manera. Dentro del florero podemos colocar un recipiente del cristal que tenga forma cuadrada o un recipiente de plástico, que puede ser un bote de crema. El bote cortamos a la altura del florero y lo colocamos dentro. Así, de esta manera, el florero va a poder aguantar el peso de las flores que vamos a colocar dentro. El florero tiene 17 centímetros de la altura y 7 centímetros de los laterales. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Vamos a gastar alrededor de 50 gramos del hilo. Y vamos a necesitar también una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos 2 puntos de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 11 puntos medio altos dentro del anillo mágico. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 puntos medio altos. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto deslizado. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta. Subimos 3 puntos de cadeneta. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Echamos una hebra al ganchillo y vamos a sacar un punto en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, en el mismo punto, pero en la parte trasera. Sacamos un punto a la altura de las 3 cadenetas. Echamos una hebra y otra vez sacamos un punto. Así que deberíamos tener 4 puntos más las 3 cadenetas, en total 5 puntos. Cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos los puntos. Y ahora hacemos 2 puntos de cadeneta. Echamos una hebra en el siguiente punto, también en la parte posterior. Sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos un punto, echamos una hebra y sacamos un punto. Ahora repetimos 3 veces. Pasamos por dentro de todos los puntos, hacemos 2 puntos de cadeneta y repetimos. Echamos una hebra, sacamos un punto a la altura de la vuelta. Repetimos y repetimos. Deberíamos tener 7 puntos. Pasamos por dentro de los puntos, hacemos 2 cadenetas y repetimos. Echamos una hebra, tenemos 4 pétalos. En total tenemos que formar 12 pétalos. 2 cadenetas y repetimos. Trabajamos en la parte posterior de la vuelta. Y 2 cadenetas.
El último pétalo vamos a hacer en la parte posterior del punto deslizado. Y también hacemos 2 cadenetas y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Vamos a hacer una vuelta más. Primero vamos a hacer un punto deslizado en el primer hueco entre los pétalos. Un punto deslizado. Y ahora vamos a formar la esquina. Subimos 3 cadenetas. Las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto. Ahora hacemos 2 puntos altos en el mismo hueco, un punto de cadeneta y otros 3 puntos altos en el mismo hueco. Pasamos al siguiente hueco, hacemos 2 puntos altos. Pasamos al siguiente hueco y también hacemos 2 puntos altos. Y vamos a repetir esta parte. En el siguiente hueco vamos a formar la esquina, así que hacemos 3 puntos altos, un punto de cadeneta y 3 puntos altos en el mismo hueco. Pasamos al siguiente hueco, hacemos 2 puntos altos, en el siguiente hueco también hacemos 2 puntos altos. Ahora vamos a formar la esquina, hacemos 3 puntos altos, una cadeneta y 3 puntos altos en el mismo hueco. Ya tenemos 2 laterales hechos. Otra vez hacemos 2 puntos altos, pasamos al siguiente hueco, hacemos 2 puntos altos, ahora 3 puntos altos, una cadeneta y 3 puntos altos en el mismo hueco. Pasamos al siguiente hueco, hacemos 2 puntos altos. Y en el siguiente hueco otros 2 puntos altos. Cortamos el hilo bastante largo, dejamos alrededor de 20 o 25 centímetros del hilo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja. Y para cerrar la vuelta, pasamos el hilo por la tercera cadeneta. Y ahora por el mismo punto, por el último punto de esta vuelta. Por el mismo punto donde sale la hebra de coser. Dentro del punto y lo sacamos hacia el otro lado. Y el hilo vamos a llevar hacia la esquina. Lo vamos a aprovechar para coser los cuadrados. Así que lo pasamos por dentro de los 3 puntos altos. Y lo tenemos en la esquina. Ahora hacemos otros 2 cuadrados, igual que este. Uno de los cuadrados también dejamos
el hilo bastante largo y al último cuadrado el hilo cortamos solamente para poder cerrar la vuelta y esconder el hilo. Aquí ya tengo los 3 cuadrados hechos. Ahora vamos a coser 2 cuadrados, así que aprovechamos ahora el hilo que hemos dejado largo. Cosemos un punto con un punto que corresponde de las piezas. Terminamos en la otra esquina. Y escondemos el hilo. Y lo mismo hacemos con el último cuadrado. Ahora vamos a hacer una vuelta alrededor de toda la pieza. Añadimos el hilo en una de las esquinas. Aquí hacemos una cadeneta. El hilo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Hacemos una cadeneta, marcamos el punto. Hacemos un punto bajo en el mismo sitio. En cada cuadrado tenemos que hacer 12 puntos bajos, así que ya tenemos uno. El segundo punto bajo tenemos que hacer en el primer punto alto, que casi coincide con el mismo punto de la esquina. Tenemos 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el siguiente punto hacemos también en la esquina. Así que ya tenemos 12 puntos, pasamos al otro cuadrado. También empezamos de la esquina. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el último justo en la esquina, 12. Y pasamos a la otra esquina. Aquí hacemos un punto dentro de la esquina, el segundo punto en el primer punto alto, ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el último en la esquina, 12. Ahora, para formar la esquina hacemos una cadeneta y empezamos otra vez en la misma esquina, así que en las esquinas tenemos dos puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y llegamos a la cadeneta y 12. Y aquí para girar hacemos una cadeneta, empezamos en el mismo sitio, así que hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pasamos al siguiente cuadrado. Y aquí primero tejemos un punto bajo, ahora una cadeneta, otro punto bajo en el mismo sitio y el lateral de abajo hacemos de la misma manera. Tenemos que tejer 12 puntos bajos. El último punto bajo tejemos en la esquina. Ahora hacemos una cadeneta, cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador.
Cerramos la vuelta y el hilo escondemos dentro de la vuelta. Formamos bien las esquinas. Tenemos una pieza terminada. Tenemos que hacer otras 3 piezas igual que esta, y aparte de estas 3 piezas hacemos un cuadrado suelto. Así que en total necesitamos 13 cuadrados iguales. Si la labor queda muy blandita, la podemos endurecer un poquito, así que le podemos echar un poquito de almidón. Aquí ya tengo todas las piezas preparadas. Tenemos 4 piezas grandes. De estas piezas vamos a formar los laterales y una pieza pequeña. Esta pieza la vamos a utilizar para hacer la base. A este cuadrado también hacemos una vuelta alrededor en punto bajo. Las esquinas formamos de la misma manera que en las piezas grandes, así que tejemos un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo en el mismo punto. Primero vamos a unir las 2 primeras piezas grandes, las colocamos con el lado derecho hacia afuera y en la esquina de abajo añadimos el hilo. Sacamos el primer punto, el extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Hacemos un punto de cadeneta y vamos a tejer un punto bajo uniendo los 2 puntos bajos de las 2 piezas. Continuamos de esta manera hasta llegar a la otra esquina. Deberíamos tejer 12 puntos bajos en cada motivo, en cada cuadrado, así que en total 36 puntos bajos, y con estos 36 puntos bajos llegamos a la esquina. Tenemos 36 puntos, ahora hacemos un punto en la esquina, en los 2 lados. Hacemos un punto bajo, ahora separamos las piezas, hacemos otro punto bajo en la esquina y continuamos por el borde Aquí empezamos en el primer punto. ...12 puntos y el siguiente punto hacemos en la esquina.
Ahora colocamos otra pieza, también con el lado derecho hacia afuera, y hacemos primero un punto bajo en la esquina y en la esquina de la pieza correspondiente. Hacemos un punto bajo y aquí también tejemos 36 puntos bajos. Aquí igual tejemos 36 puntos bajos en el lateral y el último punto tejemos en la esquina. Un punto bajo, un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Dejamos un trocito para poder rematar. Cerramos el punto y ahora vamos a unir la última pieza. En la parte de abajo colocamos la pieza con el lado derecho hacia afuera y aquí hacemos lo mismo. Añadimos el hilo justo en las esquinas. Subimos un punto de cadeneta, tejemos 36 puntos bajos, igual 12 puntos bajos en cada cuadrado. Tenemos 36 puntos y hacemos un punto en las esquinas. Ahora separamos la pieza, hacemos otro punto bajo en la esquina, pero solamente en esta pieza. Y continuamos, tenemos que tejer 12 puntos bajos en la parte superior.
Ahora un punto bajo en la esquina. Unimos el último lateral, últimas piezas. Y primero hacemos otro punto bajo en la esquina de un lado, pero aquí también añadimos el otro rectángulo. Y continuamos trabajando. Tenemos que tejer 36 puntos bajos. Hacemos 36 puntos bajos, ahora un punto en las esquinas, separamos los laterales y aquí vamos a colocar la pieza de la base. Así que la colocamos por abajo. Y aquí igual, primero hacemos un punto bajo en la esquina. $12 puntos en el lateral. Ahora, en la esquina, tiene que coincidir con la esquina de la base. Otra vez en la esquina, pero aquí en los laterales pasamos a la otra pieza y aquí repetimos. En la misma esquina, en el mismo punto. Y otra vez tejemos 12 puntos bajos. La esquina tejemos de la misma manera. Primero cogemos esta pieza con la esquina y luego la otra pieza también tejemos en el mismo punto. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta, cortamos el hilo un poco largo, sacamos el hilo, enhebramos una aguja y cerramos la vuelta.
Ya tenemos el florero terminado. Dentro del florero podemos colocar un recipiente del cristal o un recipiente del plástico. Podemos aprovechar algún bote de crema que tenga una forma así como cuadrada. Cortamos el recipiente a la altura del florero y lo colocamos dentro. Así podemos colocar flores naturales dentro del florero. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.